El hijo autista del millonario no hablaba con nadie, pero la nueva empleada hizo algo que lo cambió todo. Antes de empezar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No puedo más. Valentina Morales apretó el teléfono contra su oído, tratando de contener las lágrimas, mientras caminaba por las elegantes calles de Polanco. Mamá, te juro que he tocado todas las puertas. Ninguna clínica quiere contratar a alguien sin visa de trabajo válida. La voz preocupada de su madre resonaba desde Guadalajara. Mija, ¿estás segura de que no hay otra opción? ¿Trabajar como empleada doméstica después de tantos años estudiando? Valentina se detuvo frente a la imponente mansión de 3 pisos, sus ventanas de cristal reflejando el cielo gris de la tarde. La reja de hierro forjado parecía una barrera entre dos mundos completamente diferentes. Su cartera gastada contenía apenas 500 pesos y su último currículum impreso. «Es temporal, mamá, solo hasta que pueda renovar mis documentos», susurró aunque las palabras le sabían amargas. «Te tengo que colgar, ya llegué». Colgó y respiró profundamente, alisando su único traje negro. «Soy Valentina Morales, empleada doméstica», se repitió mentalmente. «No soy terapeuta ocupacional con especialización en autismo. No tengo maestría. No he trabajado con cientos de niños. Solo necesito este trabajo». El intercomunicador emitió un sonido áspero cuando presionó el botón. «¿Sí?» La voz masculina sonaba distante, impaciente. «Buenos días. Soy Valentina Morales. Vengo por la entrevista para el puesto de empleada doméstica». Un largo silencio. Luego, el portón se abrió lentamente. El jardín era una sinfonía de perfección. Césped recién cortado, rosales simétricos, una fuente de mármol en el centro. Valentina nunca había pisado un lugar así. Sus zapatos resonaron contra el empedrado mientras se acercaba a la puerta principal de madera tallada. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Ricardo Vega tenía 38 años, pero sus ojos parecían haber vivido décadas más. Alto, de complexión atlética envuelto en un traje gris impecable, irradiaba el tipo de autoridad que se adquiere comandando salas de juntas. Sin embargo, había algo quebrado en su postura, como si cargara un peso invisible. «Señorita Morales». Su voz era profunda, controlada. «Soy Ricardo Vega». «Pase». El interior era aún más intimidante. Mármol blanco, escaleras curvas, candelabros de cristal, que probablemente costaban más que el salario anual de Valentina. Todo inmaculadamente limpio, pero frío, como un museo donde nadie realmente vivía. «Siéntese». Ricardo señaló una silla frente a un escritorio masivo en su estudio. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, premios empresariales y fotografías de él estrechando manos con políticos y empresarios importantes. Valentina se sentó, cruzando las manos sobre su regazo para ocultar el temblor. «Antes de que empecemos, necesita entender algo muy claramente». Ricardo se mantuvo de pie, mirándola desde arriba. «Esta no es una casa normal. Mi hijo tiene necesidades especiales. Muchas empleadas han renunciado porque no pueden manejar la situación». «Autismo», pensó Valentina inmediatamente, reconociendo los indicios en el tono cuidadoso de Ricardo. Pero mantuvo su expresión neutral. «Entiendo, señor Vega». «¿Entiende?» Su risa fue amarga. «Lo dudo. Mateo tiene 8 años y es diferente. Tiene rutinas muy específicas. Sus juguetes deben estar exactamente en el mismo lugar. Come los mismos alimentos todos los días. No habla con extraños. De hecho, prácticamente no habla en absoluto». Valentina sintió que su corazón se apretaba. Un niño no verbal, probablemente con regresión del lenguaje tras algún trauma. Cada instinto profesional en ella gritaba preguntas. ¿Cuándo comenzó la regresión? ¿Había tenido desarrollo típico antes? ¿Qué terapias había recibido? ¿Hace cuánto que no habla?, preguntó manteniéndose en el papel de empleada preocupada. Ricardo se tensó. Desde que murió su madre, hace 1 año y medio, los mejores especialistas de México, Estados Unidos, Europa, nadie ha podido ayudarlo. 18 meses. Mutismo selectivo postraumático, muy probablemente. Valentina había trabajado con casos similares. Con paciencia y las técnicas correctas,
Su trabajo será simple, continuó Ricardo. Limpieza, comidas básicas, mantener las rutinas de Mateo exactamente como están, sin cambios, sin intentar curarlo como otros han hecho. ¿Está claro? Perfectamente claro, señor Vega. El salario es de 8,000 pesos mensuales con domingo libre. Si acepta, empieza mañana. Esperanza, el ama de llaves, le explicará todo. 8,000 pesos. Era menos de lo que ganaba en una semana en la clínica, pero era supervivencia. Acepto. En ese momento se escuchó un estruendo desde arriba, seguido de un grito agudo y desgarrador. Ricardo cerró los ojos como si el sonido fuera un cuchillo. «Mateo», murmuró, corriendo hacia las escaleras. Valentina lo siguió instintivamente. En el segundo piso, una mujer mayor de cabello canoso estaba parada frente a una puerta cerrada. «Esperanza, ¿qué pasó?», preguntó Ricardo. Una de las empleadas de limpieza movió sus carros de juguete mientras aspiraba. Los encontró fuera de lugar cuando subió de almorzar. La mujer lucía exhausta. «Lleva 20 minutos así». Los gritos continuaban, intercalados con sonidos de objetos golpeando contra la puerta. «Déjame hablar con él». Ricardo tocó la puerta suavemente. «Mateo, soy papá. Todo está bien. Vamos a arreglar los carritos». Los gritos se intensificaron. Valentina observó la escena, su mente profesional analizando automáticamente. Sobrecarga sensorial. El cambio inesperado había desestabilizado por completo su sistema nervioso. Necesitaba regulación, no palabras. Sin pensarlo, se acercó a la puerta y se sentó en el suelo, recargándose contra la madera. Comenzó a tararear una melodía suave, rítmica, una técnica de corregulación que había aprendido años atrás. Ricardo la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Qué está haciendo?». «Shh», murmuró Valentina, continuando con el ritmo suave. Gradualmente, los gritos comenzaron a disminuir. Valentina cambió a un patrón de respiración audible, lento y profundo. Después de varios minutos, el silencio llegó desde el otro lado de la puerta. Ricardo estaba boquiabierto. Esperanza se había acercado, observando con ojos brillantes. «¿Cómo?», susurró Ricardo. Valentina se puso de pie, su corazón latiendo aceleradamente. Había usado técnicas profesionales sin pensar. Tenía que improvisar una explicación. «Mi hermano menor era similar», mintió. «Aprendí que a veces el silencio acompañado ayuda más que las palabras». La puerta se abrió lentamente. Un niño pequeño asomó la cabeza. Mateo tenía el cabello castaño de su padre y los ojos más hermosos que Valentina había visto jamás. Grandes, expresivos, pero completamente evitando el contacto visual. En sus manos sostenía un carrito de juguete rojo. No miró a ninguno de los adultos, pero sus ojos se detuvieron brevemente en los zapatos de Valentina antes de retirarse nuevamente a su cuarto. «Increíble», murmuró Esperanza. Ninguna de las otras empleadas había logrado calmarlo tan rápido. Ricardo siguió mirando fijamente a Valentina, como si tratara de descifrar un rompecabezas. «Empezará mañana a las 7», dijo finalmente. «Esperanza le dará las instrucciones específicas». Mientras caminaba de regreso hacia la salida, Valentina sintió el peso de su decisión. Había mentido sobre su identidad, había usado conocimientos que se suponía no debía tener, y acababa de comprometerse a trabajar en una casa donde cada día sería una batalla entre su corazón profesional y su necesidad de supervivencia. Pero cuando recordó los ojos de Mateo y la desesperación silenciosa en la voz de Ricardo, supo que no había tenido opción. «Solo por unos meses», se prometió. «Solo hasta conseguir mis papeles en orden». No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. Pequeños milagros. 3 semanas después, Valentina había desarrollado una rutina tan precisa como un reloj suizo. Llegaba a las 7 en punto. Preparaba el desayuno de Mateo exactamente como le había enseñado Esperanza. Pan tostado cortado en cuadros perfectos, jugo de naranja sin pulpa, plátano rebanado en círculos de exactamente medio centímetro, y comenzaba sus tareas de limpieza, mientras el niño desayunaba en silencio. La mansión había empezado a sentirse menos como un museo y más como un hogar que necesitaba vida. «Buenos días, Mateo».
decía cada mañana, aunque el niño nunca respondiera. Había aprendido que podía hablarle siempre y cuando no esperara respuesta ni contacto visual directo. Esta mañana era diferente. Mientras limpiaba la sala, Valentina notó que Mateo había bajado más temprano de lo usual y estaba parado en el marco de la puerta, observándola desde la distancia. No la miraba directamente, pero su presencia era deliberada. Progreso, pensó, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles. Comenzó a tararear la misma melodía que había usado el primer día, mientras doblaba las mantas del sofá. Sin darse cuenta, empezó a incorporar movimientos rítmicos suaves, doblando y alisando en patrones que sabía que eran visualmente reconfortantes para niños en el espectro autista. Mateo se acercó un paso. Valentina continuó con su rutina, ahora incorporando elementos sensoriales sutiles. Al limpiar la mesa de centro de cristal, usó movimientos circulares amplios que creaban reflejos de luz interesantes. Al acomodar los cojines, los presionó suavemente, creando pequeños sonidos satisfactorios. El niño se había acercado hasta quedar a apenas 2 metros de distancia. «¿Te gusta este patrón?», preguntó Valentina suavemente, continuando con los movimientos circulares en el cristal. «A mí también me gustan los círculos. Son perfectos, ¿verdad?». Por primera vez desde que había empezado a trabajar ahí, Mateo hizo un sonido, un pequeño de asentimiento. El corazón de Valentina casi se detuvo, pero mantuvo su compostura. No podía demostrar emoción excesiva, eso podría abrumarlo y hacerlo retroceder. «Los círculos son especiales», continuó, ahora trazando círculos más grandes. «Siempre terminan donde empezaron». Mateo se acercó otro paso y extendió su dedo índice, trazando un pequeño círculo en el aire, imitando sus movimientos. En ese momento, la voz de Ricardo resonó desde la entrada. «¿Mateo? ¿Dónde estás, campeón?». El niño se sobresaltó y corrió de regreso hacia las escaleras, pero antes de desaparecer, se detuvo un segundo y miró directamente a Valentina. Solo fue un instante, pero fue contacto visual real. Ricardo apareció en la sala, todavía en bata de casa y con el cabello despeinado. A pesar de su evidente cansancio, seguía siendo devastadoramente atractivo. Valentina sintió ese molesto revoloteo en el estómago que aparecía cada vez que él estaba cerca. «Buenos días, señor Vega», dijo, regresando rápidamente a su papel de empleada. «Buenos días, Valentina». Su voz sonaba más suave que de costumbre. «¿Mateo estuvo aquí?» «Sí, bajó temprano. Estuvo observando mientras yo limpiaba». Ricardo frunció el ceño. «¿Observando? Eso es inusual. Normalmente evita estar en la misma habitación que alguien más. Porque normalmente las personas intentan forzar interacciones», pensó Valentina, pero solo asintió. Parecía cómodo, no lo presioné para nada. «Bien, eso es bien». Ricardo la observó por un momento más largo del necesario. «Su café está muy bueno, por cierto. Esperanza dice que ha estado ayudándola con las comidas. Solo sigo sus instrucciones». Pero eso no era completamente cierto. Valentina había estado introduciendo sutilmente variaciones en la dieta de Mateo, incorporando texturas y sabores que sabía que podían ayudar con la integración sensorial. Nada dramático, solo pequeños cambios. Agregar una pizca de canela al chocolate caliente, servir las frutas en formas diferentes, introducir alimentos con texturas suavemente contrastantes. Ricardo siguió mirándola con esa expresión que no podía descifrar. Esperanza también mencionó que Mateo ha estado durmiendo mejor, menos pesadillas. «Por supuesto que duerme mejor», pensó Valentina. «He estado creando un ambiente sensorialmente más regulado, introduciendo rutinas de transición más suaves y usando técnicas de corregulación durante el día para reducir su ansiedad general. Tal vez se está adaptando a la rutina», dijo en voz alta. «Tal vez». Ricardo no parecía convencido. Los especialistas dijeron que eso podría tomar años, si es que sucedía. El dolor en su voz era palpable. Valentina tuvo que resistir el impulso de tocarlo, de asegurarle que Mateo estaba progresando más de lo que él se daba cuenta. «Los niños son más resilientes de lo que creemos», dijo suavemente. Ricardo la miró entonces con una intensidad que le quitó el aliento. «¿Tiene hijos, Valentina?».
La pregunta la golpeó como un puño. No, señor Vega, pero tuve un hermano menor que requería cuidados especiales. Mentira tras mentira se recriminó internamente, pero es por una buena causa. Murió en un accidente hace 5 años. Otra mentira salió tan fácilmente que la asustó su propia capacidad de engaño. La expresión de Ricardo se suavizó inmediatamente. Lo siento mucho. No debí preguntar. Está bien. Es parcialmente por eso que entiendo un poco a Mateo. Los niños con necesidades especiales desarrollan sus propias formas de comunicarse. Solo hay que aprender a escuchar. Se miraron en silencio por un momento. Valentina sintió esa conexión peligrosa formándose entre ellos. Esa chispa de comprensión mutua que iba más allá de la relación empleador-empleada. «Tengo una llamada a las 9», dijo Ricardo finalmente, rompiendo el momento. «Pero tal vez podríamos cenar juntos esta noche, los 3. Mateo parece cómodo contigo, y hace mucho que no cenamos como familia». «¿Como familia?» El corazón de Valentina se aceleró peligrosamente. «Si usted cree que es apropiado, señor Vega». «Ricardo», dijo suavemente, «puede llamarme Ricardo cuando no estemos en situaciones formales». «Ricardo», repitió, y su nombre en sus labios sonó más íntimo de lo que había pretendido. Él sonrió entonces, una sonrisa real que transformó completamente su rostro. Ya no era el magnate frío y distante, sino un hombre de 38 años que había perdido a su esposa y luchaba por conectar con su hijo. «Perfecto. Le diré a Esperanza que prepare algo especial». Después de que Ricardo se fue, Valentina se quedó parada en la sala, su reflejo multiplicado en todas las superficies de cristal. Se veía pequeña en el espacio enorme, fuera de lugar con su uniforme sencillo entre tanto lujo. «Estás jugando con fuego», se advirtió. «Este hombre está fuera de tu liga en todos los sentidos posibles, y le estás mintiendo sobre quién eres realmente». Pero cuando Mateo bajó nuevamente 1 hora después y se sentó en el suelo, cerca de donde ella estaba doblando ropa, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero deliberadamente compartiendo el espacio, supo que no podía parar. El niño necesitaba ayuda real. No solo los cuidados básicos que cualquier empleada doméstica podía proporcionar. Y Ricardo necesitaba esperanza. Solo un poco más, se prometió. Solo hasta que estén en un mejor lugar. Mientras tanto, comenzó a planear sutilmente la siguiente fase de integración sensorial para Mateo, disfrazada, por supuesto, como actividades domésticas normales. No sabía que Ricardo había regresado y la había observado durante los últimos 5 minutos, notando la forma profesional en que evaluaba a su hijo, la manera en que sus manos se movían con precisión terapéutica y preguntándose quién era realmente Valentina Morales. Tanásimo capítulo 3. El jardín de los secretos. La cena había sido un milagro silencioso. Por primera vez en 18 meses, Mateo había cenado en el comedor principal en lugar de su cuarto. Se había sentado en su silla habitual, pero había comido mientras Ricardo y Valentina conversaban suavemente. Incluso había probado un bocado del pescado que Esperanza había preparado, algo que sus terapeutas anteriores habían considerado imposible. Ahora, 2 horas después, Valentina encontró a Ricardo en el jardín trasero. Estaba sentado en una banca de piedra, mirando hacia la alberca iluminada. El traje formal había sido reemplazado por jeans y una camisa de algodón que lo hacía ver más joven, más accesible. «¿No puede dormir?», preguntó Valentina, acercándose con 2 tazas de té de manzanilla. «Raramente puedo», admitió aceptando la taza. «Desde que Elena murió, las noches son difíciles». Era la primera vez que mencionaba a su esposa por nombre. Valentina se sentó en el otro extremo de la banca, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo era ella? Ricardo sonrió, pero fue una sonrisa triste, perfecta para Mateo. Tenía una paciencia infinita, una forma de entender lo que él necesitaba sin que nadie se lo explicara. Era maestra de educación especial antes de que nos casáramos. Por eso Mateo había tenido mejor manejo antes, pensó Valentina. Su madre había sido su terapeuta natural. Mateo debe extrañarla terriblemente. Se cerró completamente después del accidente.
Elena siempre había sido su principal vínculo con el mundo. Sin ella, Ricardo se detuvo, tomando un sorbo de té. Los doctores dijeron que podría no volver a hablar jamás, que había perdido demasiado. Los doctores no siempre tienen la razón, dijo Valentina suavemente. Los niños pueden sorprendernos. ¿Usted cree que mi hijo mejorará algún día? La pregunta estaba cargada de tanta esperanza desesperada que Valentina sintió que se le partía el corazón. Como profesional, sabía que Mateo tenía un potencial enorme. Sus técnicas ya estaban mostrando resultados. Como empleada que debía mantenerse en su lugar, tenía que ser cautelosa. Creo que Mateo es un niño inteligente que está procesando una pérdida enorme. Dale tiempo. Ricardo la estudió en la penumbra del jardín. A veces habla de él como si tuviera entrenamiento profesional. Valentina sintió que se le helaba la sangre. Mi hermano menor me enseñó mucho sobre paciencia. Su hermano que murió. Sí. ¿Puedo preguntar qué tipo de necesidades especiales tenía? Demasiadas preguntas. Cambia de tema. Era similar a Mateo en algunos aspectos. Le costaba trabajo la comunicación, tenía rutinas muy específicas. Improvisó. ¿Puedo preguntarle sobre el accidente de su esposa? La estrategia funcionó. Ricardo se tensó ligeramente, pero respondió. Conductor ebrio. Doctor. Elena venía de recoger a Mateo de una cita médica. Él estaba en el asiento trasero cuando pasó todo. Su voz se quebró. No resultó herido físicamente, pero vio demasiado. Trauma presencial severo, diagnosticó mentalmente Valentina. Por eso la regresión fue tan dramática. Debe haber sido horrible para ambos. Mateo no habló durante meses después del funeral. No comía, no dormía. Los especialistas dijeron que era mutismo selectivo postraumático, pero ningún tratamiento funcionó. Gasté una fortuna en los mejores terapeutas de 3 países. Porque probablemente todos intentaron técnicas demasiado invasivas muy pronto, pensó Valentina. Un niño con trauma necesita seguridad y corregulación antes que terapia directa. A veces lo que los niños necesitan no se puede comprar, dijo en voz alta. Ricardo la miró intensamente. ¿Qué cree que necesita Mateo? Tiempo, paciencia, técnicas de integración sensorial graduales, terapia de juego no directiva y probablemente alguna forma de EMDR adaptado para niños, pensó. Seguridad, saber que no va a perder a otra persona importante. Pero yo estoy aquí. Nunca me voy a ir. ¿Está seguro de eso? ¿O está tan perdido en su propio dolor que a veces olvida que él también está sufriendo? Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido. Ricardo la miró con sorpresa, pero no con enojo. Tiene razón, admitió. He estado tan enfocado en arreglar su autismo que olvidé que también está de duelo. Su autismo no necesita arreglo, quiso gritarle Valentina. Necesita apoyo, comprensión, herramientas de adaptación. Mateo no está roto. Los niños procesan el dolor diferente que los adultos, dijo en su lugar. A veces necesitan ayuda para encontrar nuevas formas de expresar lo que sienten. Se quedaron en silencio, el sonido de la fuente llenando el espacio entre ellos. Valentina era intensamente consciente de la proximidad de Ricardo, del olor de su colonia, mezclado con el aroma de las gardenias del jardín. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Ricardo de repente. Desde que usted llegó, me siento más esperanzado, no solo por Mateo, sino en general. No hagas esto, se advirtió Valentina. No cruces esta línea. Señor Vega, Ricardo, yo solo soy una empleada. ¿Es eso todo lo que es? La pregunta flotó entre ellos como algo tangible. Valentina sabía que si respondía honestamente, si admitía la conexión que sentía, estaría cruzando un territorio peligroso. Es todo lo que puedo ser, dijo finalmente. ¿Por qué? Porque te estoy mintiendo sobre quién soy. Porque cuando descubras la verdad, vas a odiarme. Porque pertenecemos a mundos completamente diferentes. Porque usted es mi jefe, y yo necesito este trabajo. Ricardo se inclinó hacia ella, acortando la distancia entre ellos. ¿Y si no fuera su jefe? Si fuéramos solo 2 personas que se conocieron en circunstancias diferentes. El corazón de Valentina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Pero no somos solo 2 personas, ¿verdad? Usted es Ricardo Vega,
CEO de Vegatech, millonario. Yo soy... nadie. No diga eso. Su voz era intensa. He visto cómo trata a mi hijo. He visto la forma en que ilumina esta casa solo con su presencia. No es nadie, Valentina. Es... ¿qué soy? Extraordinaria. La palabra quedó suspendida en el aire nocturno. Valentina sintió que toda su resolución se desmoronaba. Quería besarlo. Quería contarle la verdad. Quería admitir que se estaba enamorando de él y de su hijo. En lugar de eso, se puso de pie abruptamente. «Es muy tarde. Debería irme». «Quédese», dijo Ricardo, también poniéndose de pie. «Por favor, solo un poco más». «No puedo». «¿Por qué no?» «Porque si me quedo un minuto más, voy a hacer algo de lo que ambos nos vamos a arrepentir. Porque esto no está bien». «¿Qué no está bien? ¿Hablar? ¿Conocernos?» «Esto», gesticuló entre ellos. «Lo que sea que está pasando aquí». Ricardo dio un paso hacia ella. «¿Está pasando algo, Valentina?» Ella retrocedió. «Yo tengo que irme». «Espere». Pero ella ya estaba caminando hacia la casa, prácticamente corriendo. Podía sentir sus ojos siguiéndola hasta que desapareció por la puerta trasera. En su pequeño apartamento esa noche, Valentina se sentó en su cama individual, mirando el techo agrietado. Su mundo real, paredes descoloridas, muebles de segunda mano, el sonido constante del tráfico, muy diferente al jardín perfecto donde un hombre increíble le había dicho que era extraordinaria. «Es solo gratitud», se dijo. «Está agradecido porque estás ayudando a su hijo». No es real, pero la forma en que la había mirado, la intensidad en su voz, había sentido real. Su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. «Gracias por la conversación de esta noche. Y gracias por todo lo que está haciendo por Mateo. Que descanse bien. R». Valentina miró el mensaje durante largos minutos antes de borrarlo sin responder. Al día siguiente, cuando llegó a trabajar, encontró una gardenia fresca en la mesa de la cocina con una nota. «Para alguien extraordinario». Esperanza la vio con la flor y sonrió sabiamente. «Ese hombre no ha puesto atención a una mujer desde que murió Elena», dijo la mujer mayor. «Pero usted le está devolviendo la vida». «Solo estoy haciendo mi trabajo, Esperanza». «¿Su trabajo incluye hacer que el señor Ricardo sonría durante el desayuno o que Mateo busque su compañía?» Antes de que Valentina pudiera responder, la voz de Mateo llegó desde la sala. «¿Valentina?» Ambas mujeres se congelaron. Era la primera palabra que el niño había pronunciado en 18 meses, y había dicho su nombre. Capítulo 4. La tormenta perfecta. «¿Valentina?» La voz pequeña y clara de Mateo resonó por toda la casa como un milagro. Valentina y Esperanza corrieron hacia la sala, donde encontraron al niño parado junto a la ventana, sosteniendo el carrito rojo que siempre llevaba consigo. No las estaba mirando directamente, pero había hablado. Había dicho su nombre. «Aquí estoy, Mateo», respondió Valentina suavemente acercándose despacio. «¿Necesitas algo?» El niño señaló hacia el jardín, donde las nubes grises amenazaban con tormenta. «Lluvia», dijo, la segunda palabra en año y medio. «Sí, va a llover. ¿Te molesta el ruido de la lluvia?» Mateo negó con la cabeza. Luego hizo algo completamente inesperado. Caminó hacia Valentina y le entregó su carrito rojo. Esperanza se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo de alegría. «Es su juguete favorito», susurró. «Nunca lo ha compartido con nadie». Valentina tomó el carrito con manos temblorosas, comprendiendo la magnitud del momento. En términos terapéuticos, esto representaba meses de progreso condensados en un gesto. Mateo estaba iniciando comunicación verbal, compartiendo objetos de apego y buscando conexión social. «Gracias por compartir tu carrito conmigo, Mateo. Es muy especial». «Rojo», dijo el niño tocando suavemente el juguete en las manos de Valentina. «Como flores». Valentina siguió su mirada hacia las gardenias rojas del jardín. Su mente trabajaba rápidamente, reconociendo que Mateo estaba haciendo conexiones simbólicas, procesando colores y emociones. «Sí, rojo como las flores. ¿Te gustan las flores rojas?» «Mamá, flores», murmuró Mateo, y por primera vez desde que lo conocía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está procesando el duelo»,
realizó Valentina. Finalmente está permitiéndose sentir la pérdida. Se arrodilló a su altura, manteniendo el carrito entre ellos como un puente de conexión. Tu mamá debe haber amado las flores. Las flores rojas son hermosas, como los recuerdos hermosos. Mateo asintió lentamente. Luego hizo algo que casi detuvo el corazón de Valentina. Se acercó y puso su pequeña mano sobre la de ella. Valentina, quédate, susurró. En ese momento, la puerta principal se abrió y Ricardo entró, sacudiéndose las gotas de la lluvia que acababa de empezar. Se detuvo en seco al ver la escena. Su hijo tocando voluntariamente a otra persona, hablando, llorando. ¿Qué? Comenzó a decir. Papá, dijo Mateo, volteándose hacia Ricardo pero manteniendo su mano sobre la de Valentina. Lluvia. Ricardo se quedó inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, campeón, está lloviendo. Me gusta lluvia con Valentina. Las palabras fueron como un puñetazo directo al corazón de Ricardo. Su hijo no solo estaba hablando, sino expresando preferencias, emociones, conexiones. Esperanza se escabulló discretamente, dejándolos solos. Mateo, dijo Ricardo, acercándose lentamente. ¿Quieres que veamos la lluvia juntos? Los tres. Mateo asintió y caminó hacia el ventanal, esperando que los adultos lo siguieran. Se posicionó entre Ricardo y Valentina, tomando la mano de su padre con una mano y manteniendo el contacto con Valentina con la otra. Permanecieron así durante varios minutos, viendo caer la lluvia en el jardín perfecto. El silencio ya no era incómodo o vacío, era lleno, cargado de posibilidades. Esto es, comenzó Ricardo, su voz quebrada por la emoción. Un milagro, completó Valentina. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Valentina sintió el peso de la pregunta. Como profesional sabía exactamente qué técnicas había usado, qué progresión había seguido, qué indicadores había observado. Como empleada doméstica tenía que improvisar. Solo paciencia y creer en él. Ricardo la miró por encima de la cabeza de Mateo y había algo nuevo en sus ojos. Gratitud, sí, pero también algo más profundo. Admiración, respeto y algo que se parecía peligrosamente al amor. La tormenta se intensificó y con ella llegó la oscuridad prematura de la tarde. Las luces de la casa se encendieron automáticamente, creando una atmósfera íntima y cálida. «Cena», anunció Mateo de repente. «Los tres». «¿Quieres cenar con nosotros?», preguntó Ricardo, apenas creyendo que su hijo estuviera iniciando planes sociales. «Sí, Valentina hace...». Mateo buscó las palabras. «Hace feliz». Ricardo miró a Valentina con una intensidad que la hizo temblar. «Sí», dijo suavemente. «Valentina hace feliz». La cena fue extraordinaria. Mateo habló en frases cortas pero completas, pidió más comida, incluso hizo una broma simple cuando se le cayó un pedazo de pan. Era como si 18 meses de silencio se estuvieran derramando de una vez. Pero el momento más significativo llegó cuando, durante el postre, Mateo miró directamente a Valentina y dijo, «¿Valentina vive aquí?». La pregunta flotó en el aire como una bomba sin explotar. Valentina sintió que se le cerraba la garganta. «No, mi amor. Valentina tiene su propia casa, pero viene a visitarnos todos los días. ¿Por qué no vive aquí?», insistió Mateo con la lógica simple de un niño de 8 años. «Familia vive junta». Ricardo casi se atragantó con su café. Valentina sintió que se le encendían las mejillas. «Mateo, no todos los adultos que nos importan viven en la misma casa», explicó Ricardo cuidadosamente. «Pero Valentina es...». Mateo frunció el ceño, buscando la palabra correcta. «Importante. Como mamá era importante». El silencio que siguió fue cargado y complejo. Valentina vio el dolor y la confusión cruzar por el rostro de Ricardo, mientras que ella misma luchaba con emociones que no sabía cómo procesar. «Valentina es muy importante para nosotros», dijo Ricardo finalmente. «Pero es diferente». «¿Por qué diferente?». «Porque soy una empleada que te está mintiendo sobre quién soy realmente», pensó Valentina con amargura. «Porque es complicado, campeón». Mateo no pareció satisfecho con la respuesta, pero no presionó más. En lugar de eso, se bajó de su silla
y caminó hacia Valentina. ¿Puedo abrazarte?, preguntó, las palabras saliendo con cuidado deliberado. Valentina sintió que se le partía el corazón. Por supuesto, el abrazo fue breve, pero real. Mateo olía a champú de bebé y a la inocencia de la infancia. Cuando se separó, la miró directamente a los ojos por primera vez. «Gracias por estar aquí», dijo con una seriedad que no correspondía a sus 8 años, después de que Mateo se fue a dormir. Después de pedir específicamente que Valentina lo ayudara con su rutina nocturna, Ricardo y Valentina se encontraron nuevamente solos. «No sé cómo agradecerle», dijo Ricardo, sirviendo 2 copas de vino. «Lo que pasó hoy, él estaba listo. Solo necesitaba el momento correcto. No fue casualidad, fue usted. Todo este progreso empezó cuando usted llegó». Valentina aceptó la copa de vino, consciente de que su relación estaba entrando en territorio completamente nuevo. Ya no era simplemente empleada y empleador. Las líneas se habían difuminado irremediablemente. «Ricardo, yo sé lo que va a decir. Que esto no es apropiado, que somos de mundos diferentes, que yo soy su jefe. ¿No es cierto? Tal vez. Pero también sé que cuando la veo con mi hijo, cuando veo la forma en que lo entiende, la forma en que nos entiende a ambos, no puedo fingir que es solo una empleada». Se acercó a ella dejando su copa en la mesa. «¿Qué es entonces?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. «Es la mujer que le devolvió la voz a mi hijo. Es la mujer que me está devolviendo la esperanza. Es... ¿qué? La mujer de la que me estoy enamorando». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Afuera, la tormenta había pasado, pero dentro de la casa, una tormenta completamente diferente estaba comenzando. «Ricardo, no qué. ¿No puedo enamorarme de usted? ¿No puedo admirar su inteligencia, su compasión, la forma en que transforma todo lo que toca? No me conoce realmente. Entonces déjeme conocerla». Se acercó más, tan cerca que Valentina podía sentir el calor de su cuerpo. «Cuénteme quién es realmente Valentina. Porque la mujer que veo todos los días es extraordinaria, y me niego a creer que es solo casualidad». Ahora, pensó Valentina, ahora es cuando debería contarle la verdad. Pero cuando Ricardo levantó su mano para tocar suavemente su mejilla, cuando se inclinó hacia ella con esa mirada llena de ternura y deseo, todas las palabras desaparecieron. «Ricardo», susurró, y en lugar de confesión, fue una invitación. Él se acercó más, sus labios a centímetros de los de ella. Y entonces, como un baldazo de agua fría, el teléfono de Ricardo sonó. El nombre en la pantalla los hizo separarse abruptamente. «Doctor Mendoza, terapeuta de Mateo». La realidad regresó como un tsunami. Ricardo respondió la llamada, alejándose de Valentina. Ella pudo escuchar fragmentos de la conversación, algo sobre una cita reprogramada, sobre nuevas técnicas que el doctor quería probar. Cuando colgó, el momento se había roto irremediablemente. «Debería irme», dijo Valentina recogiendo su bolsa. «Valentina, espere. Está lloviendo, llamaré un taxi». «La llevo». «No es necesario», insisto. El viaje a su apartamento fue silencioso, cargado de todo lo que habían estado a punto de decir, a punto de hacer. Cuando llegaron a su edificio modesto, tan diferente del mundo de Ricardo, ambos fueron dolorosamente conscientes de la distancia entre sus realidades. «Gracias por todo lo que hizo hoy», dijo Ricardo antes de que ella saliera del auto. «Solo hice mi trabajo». «No, hizo mucho más que eso. Hizo magia». Valentina se bajó del auto sin responder, pero antes de cerrar la puerta se inclinó hacia él. «Ricardo, lo que casi pasó esta noche no puede volver a pasar», completó él. «Lo sé. Sí, pero quiero que sepa que no me arrepiento de haber sido honesto sobre mis sentimientos». «Yo tampoco», admitió ella. «Esa es la parte que me asusta». Se miraron una última vez antes de que ella cerrara la puerta y desapareciera en el edificio. Ricardo se quedó sentado en su auto durante largos minutos, viendo la ventana del segundo piso donde sabía que vivía ella. Cuando finalmente se encendió la luz, arrancó el motor y se dirigió a casa. Ninguno de los dos sabía que al día siguiente todo cambiaría para siempre. Capítulo 5. La verdad revelada. El viernes por la mañana llegó con una tranquilidad engañosa.
Valentina despertó temprano, con el corazón aún acelerado por los eventos de la noche anterior. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. La mujer de la que me estoy enamorando. Se vistió con extra cuidado, eligiendo el uniforme más profesional que tenía. Después de lo que había pasado entre ellos, necesitaba restablecer límites claros. Por su propio bien y por el de Mateo. Llegó a la mansión a las 7 en punto, como siempre. Esperanza la recibió con una sonrisa radiante. Valentina, no me lo podía creer cuando el señor Ricardo me contó que Mateo habló ayer, 18 meses, y de repente, como si nada, «Los niños tienen su propio tiempo», respondió Valentina, colgando su bolsa en el gancho de la cocina. «¿Su propio tiempo?». Una voz masculina desconocida la interrumpió. Eso es una manera muy interesante de describir técnicas de terapia ocupacional avanzadas. Valentina se congeló. Un hombre de unos 50 años, con barba gris y lentes, estaba parado en la entrada de la cocina. Llevaba un maletín profesional y una expresión de curiosidad intensa. «Doctora Morales», continuó el hombre, o debería decir, empleada doméstica Morales. El mundo de Valentina se desplomó. Esperanza la miró con confusión total. «¿Doctora?», murmuró la mujer mayor. «¿De qué está hablando?». «Doctor Mendoza», dijo Valentina, su voz apenas un susurro. «¿Qué está haciendo aquí?». «Ricardo me pidió que viniera temprano para evaluar el súbito progreso de Mateo. Imagínese mi sorpresa cuando Esperanza me describió las técnicas instintivas que la nueva empleada doméstica había estado usando». El doctor Mendoza se acercó, estudiándola como a un espécimen interesante. Integración sensorial a través de actividades domésticas. Corregulación durante episodios de desregulación. Introducción gradual de variaciones alimentarias para estimulación oral. Todo disfrazado como trabajo doméstico normal. Muy creativo. «No sé de qué está hablando», mintió Valentina débilmente. «¿No? Entonces es casualidad que Mateo haya mostrado el tipo de progreso que normalmente vemos después de meses de terapia ocupacional especializada». Esperanza seguía mirando de uno al otro, la comprensión lentamente formándose en su rostro. «Valentina Morales», continuó el doctor Mendoza, graduada magna cum laude de la Universidad Autónoma, con maestría en terapia ocupacional pediátrica, especialización en trastornos del espectro autista, 5 años de experiencia en la Clínica Integral de Desarrollo Infantil antes de que cerrara abruptamente el mes pasado. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de su engaño. «¿Perdió su visa de trabajo cuando cerró la clínica?», preguntó el doctor, no sin amabilidad. Es comprensible que necesitara cualquier empleo disponible, pero engañar a Ricardo sobre sus credenciales. ¿Engañar a Ricardo sobre qué? La voz de Ricardo llegó desde la entrada, fría como el hielo. Estaba perfectamente vestido para el trabajo, pero había algo peligroso en su postura. «Ah, Ricardo», dijo el doctor Mendoza, «te presento a la doctora Valentina Morales, terapeuta ocupacional especializada en autismo, también conocida como tu empleada doméstica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina vio cómo la comprensión, la traición y la furia se reflejaban sucesivamente en el rostro de Ricardo. «¿Es esto cierto?». Su voz era peligrosamente controlada. Valentina no podía encontrar palabras. Esperanza se había llevado las manos a la boca, mirándola con una mezcla de admiración y horror. «Respóndeme», demandó Ricardo. «¿Es cierto que eres doctora? ¿Terapeuta?». «Sí», susurró Valentina. «¿Y has estado mintiendo sobre tu identidad desde el primer día?». «Ricardo, déjame explicarte». «¿Mintiendo?». Su voz explotó haciendo que Esperanza se sobresaltara. «¿Desde cuándo me estás mintiendo?». «Desde el principio, pero no era...». «¿Desde el principio?». Ricardo se acercó, su rostro transformado por la furia. «¿Todo este tiempo has estado actuando? ¿Fingiendo ser una empleada doméstica mientras secretamente experimentabas con mi hijo?». «No era un experimento», gritó Valentina, encontrando finalmente su voz. «Estaba ayudándolo». «¿Ayudándolo? ¿O usando sus técnicas profesionales para manipularme a mí?». «¿Manipularte? ¿De qué estás hablando?». Ricardo se rió, pero no había humor en el sonido. «Por supuesto.
la terapeuta experta que mágicamente aparece en mi puerta justo cuando más desesperado estoy. Qué casual que sepas exactamente cómo ayudar a Mateo. Necesitaba el trabajo. La clínica cerró y perdí mi visa laboral. ¿Y pensaste que seducir al padre rico sería una buena estrategia de carrera? Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Seducirte? ¿Crees que todo esto fue calculado? ¿No lo fue? Ricardo se acercó más, su voz venenosa. La empleada misteriosa que resulta ser exactamente la profesional que necesitaba, que convenientemente se enamora del jefe millonario. ¿Cuánto tiempo planeaste todo esto? Nada de esto fue planeado. Las lágrimas corrían por el rostro de Valentina. Me estaba muriendo de hambre. No tenía opciones. Había opciones. Podrías haber sido honesta desde el principio. ¿Honesta? ¿Me habrías contratado si hubieras sabido que era terapeuta? ¿O habrías asumido que estaba tratando de aprovecharte desde el primer momento? Ricardo se detuvo, porque ambos sabían la respuesta. Exactamente, continuó Valentina. Habrías pensado que era otra oportunista, como estás pensando ahora. El doctor Mendoza carraspeó incómodamente. Tal vez deberíamos... No, interrumpió Ricardo. Quiero escuchar esto. Cuéntame, doctora Morales, ¿cuándo exactamente planeabas revelar tu pequeño secreto? Después de la boda. No hay ninguna boda, gritó Valentina, y nunca planeé enamorarme de ti. ¿Enamorarte? ¿O era parte del plan seducir al cliente? Eso fue demasiado. Valentina se acercó a él, sus ojos brillando de furia. ¿Sabes qué, Ricardo Vega? Tienes razón. Todo fue un plan maestro. Perdí mi trabajo, perdí mi estatus legal, me quedé sin dinero y pensé, ya sé, voy a conseguir trabajo como empleada doméstica para poder manipular a un millonario paranoico y a su hijo traumatizado. Porque eso suena como la estrategia perfecta. No te atrevas a mencionar a Mateo. ¿Por qué no? ¿Porque realmente lo ayudé? ¿Porque en 6 semanas logré más progreso del que has visto en 18 meses? Usando técnicas profesionales, mintiendo sobre quién eras. Sí, usé mis conocimientos profesionales porque tu hijo los necesitaba. Y mentí porque sabía exactamente cómo reaccionarías. Se miraron fijamente, ambos respirando con dificultad, años de dolor y desconfianza chocando entre ellos. Quiero que te vayas, dijo Ricardo finalmente, su voz mortalmente tranquila. Ahora, Ricardo, ahora. Y no quiero verte cerca de mi hijo nunca más. ¿Papá? La vocecita desde la entrada los hizo voltear. Mateo estaba parado ahí en su pijama, sosteniendo su carrito rojo, mirando de uno al otro con ojos enormes y asustados. ¿Por qué están gritando?, preguntó, su voz temblando. Valentina está triste. El silencio fue devastador. Valentina se arrodilló, tratando de controlar sus lágrimas. Estoy bien, mi amor. Solo tengo que irme por un tiempo. ¿Por qué? Valentina miró a Ricardo, quien tenía la mandíbula apretada pero los ojos llenos de dolor al ver el miedo en su hijo. A veces los adultos tenemos desacuerdos. ¿Pero vas a regresar? La pregunta partió el corazón de todos en la habitación. Valentina vio a Ricardo cerrar los ojos, luchando consigo mismo. No lo sé, Mateo. Pero tú me ayudas. La voz del niño se alzó, bordeando el pánico. Sin ti no puedo hablar bien. Sí puedes, mi amor. Eres muy valiente y muy inteligente. No, Mateo comenzó a llorar. Sin Valentina me voy a quedar callado otra vez. Mateo, cálmate, dijo Ricardo, acercándose a su hijo. ¡No!, gritó el niño, alejándose de su padre y corriendo hacia Valentina. «No dejes que se vaya». Valentina abrazó a Mateo sintiendo que se le partía el alma. Por encima de su cabeza, miró a Ricardo con una mezcla de súplica y desafío. «¿Esto es lo que quieres?», le preguntó. «¿Castigarme a mí y traumatizar a tu hijo en el proceso?». Ricardo la miró, el conflicto evidente en su rostro, pero su orgullo herido ganó. «Vete», dijo. «Ahora». Valentina se separó suavemente de Mateo, quien seguía llorando. «Te amo, pequeño. Nunca lo olvides. Y recuerda que puedes hablar. Tu voz es importante». «Valentina, no te vayas». Pero ella ya estaba caminando hacia la puerta, tomando su bolsa. Pasó junto a Ricardo sin mirarlo, pero cuando llegó a la entrada se detuvo. «Para que sepas»,
dijo sin voltear. Cada momento que pasé aquí fue real. Mi cariño por Mateo, mis sentimientos por ti, todo fue real. Lamento que tu orgullo no te permita ver la diferencia. Y se fue, dejando atrás los gritos desesperados de Mateo y el silencio terrible de Ricardo. El doctor Mendoza se aclaró la garganta incómodamente. Ricardo, tal vez deberías reconsiderar... Váyase, dijo Ricardo, su voz rota mientras trataba de consolar a su hijo inconsolable. Todos, váyanse. Pero mientras abrazaba a Mateo, que gritaba el nombre de Valentina una y otra vez, Ricardo comenzó a preguntarse si acababa de cometer el peor error de su vida. Capítulo 6. El precio del orgullo. 2 semanas después, la mansión Vega había vuelto a ser el museo silencioso que había sido antes de la llegada de Valentina. Mateo no había pronunciado una sola palabra desde el día que se fue. Ricardo estaba sentado en su oficina a las 2 de la madrugada, rodeado de documentos de trabajo que no podía concentrarse en leer. A través de la pared, podía escuchar los sollozos ahogados de su hijo, el mismo sonido que había estado escuchando todas las noches durante las últimas 2 semanas. Había contratado una nueva empleada doméstica, la señora García, una mujer eficiente de 50 años con excelentes referencias. También había programado citas urgentes con 3 terapeutas ocupacionales diferentes. Pero nada funcionaba. Mateo se había retraído completamente. No solo había vuelto al mutismo, sino que ahora rechazaba activamente cualquier interacción. No comía sus alimentos favoritos, no jugaba con sus juguetes, no salía de su cuarto excepto cuando era absolutamente necesario. Y cada noche lloraba llamando el nombre de Valentina. Ricardo se levantó de su escritorio y caminó por el pasillo hacia el cuarto de Mateo. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a su hijo acurrucado en la cama, abrazando el carrito rojo que había compartido con Valentina. «Papá», la voz pequeña y quebrada lo sorprendió. «Aquí estoy, campeón». «¿No puedes dormir? ¿Dónde está Valentina?». Era la misma pregunta que había hecho todos los días durante 2 semanas. Al principio, Ricardo había tratado de explicar que Valentina había tenido que irse, que había otras personas que los ayudarían. Pero conforme pasaban los días y Mateo empeoraba, las excusas sonaban cada vez más huecas. «Ya te expliqué, Mateo. Valentina ya no puede trabajar aquí». «¿Por qué?». «Porque descubrí que me estaba mintiendo, y mi orgullo herido fue más importante que tu bienestar», pensó Ricardo con amargura. «Es complicado. ¿Hice algo malo?». La pregunta le atravesó el corazón como una daga. «No, campeón. Tú no hiciste nada malo». «Entonces, ¿por qué se fue?». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «¿No me quiere?». Ricardo se sentó en la cama y abrazó a su hijo. «Te quiere mucho, Mateo». «Estoy seguro de eso». «Entonces, ¿por qué no regresa?». «Porque soy un idiota orgulloso que confundió gratitud con manipulación», pensó Ricardo. «A veces los adultos cometen errores», dijo en voz alta. «¿Tú cometiste un error?». Ricardo cerró los ojos. En las últimas 2 semanas, había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que había pasado. Había analizado cada conversación, cada momento que había compartido con Valentina, y lentamente, dolorosamente, había comenzado a reconocer la verdad. Valentina había mentido sobre su identidad, sí, pero todo lo demás había sido real. Su cariño por Mateo, la forma en que había revivido la casa, incluso los sentimientos que había desarrollado por él. Todo había sido genuino, y él lo había destruido todo por orgullo. «Sí», admitió finalmente, «creo que cometí un error muy grande». «¿Puedes arreglarlo?». «Podía». ¿Cómo se disculpa uno por haber acusado a alguien de manipulación cuando estaba desesperadamente tratando de sobrevivir? ¿Cómo se repara la confianza después de haber reaccionado exactamente como ella había temido? «No lo sé, campeón». «Quiero que lo intentes», dijo Mateo mirándolo directamente a los ojos por primera vez en 2 semanas. «Por favor». Al día siguiente, Ricardo canceló todas sus reuniones. Necesitaba hacer algo que había estado evitando: limpiar las pertenencias que Valentina había dejado. Esperanza había guardado todo en una caja en el cuarto de servicio: una bufanda, un libro de cocina, algunas revistas y un cuaderno de notas que había olvidado en el cajón de la cocina.
Ricardo abrió el cuaderno sin pensar mucho, esperando encontrar listas de compras o recordatorios domésticos. En lugar de eso, encontró páginas y páginas de observaciones detalladas sobre Mateo. Día 3. Mateo mostró interés en los patrones circulares durante la limpieza, posible afinidad por la simetría visual. Nota: introducir más actividades con patrones geométricos de manera sutil. Día 8. Respuesta positiva a texturas suaves durante actividades domésticas. Toleró cambios menores en la rutina alimentaria. Progreso en integración sensorial. Día 12. Primer contacto visual voluntario. Duración: 2 segundos. Contexto: actividad de corregulación después de episodio de desregulación. Nota: el trauma está siendo procesado gradualmente. Página tras página de observaciones profesionales, pero escritas con un cariño evidente. Cada nota revelaba no solo conocimiento técnico, sino amor genuino por el bienestar de Mateo. Y luego, hacia el final del cuaderno, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una carta, claramente escrita para él, pero nunca entregada. Ricardo, sé que debería contarte la verdad sobre quién soy realmente. Cada día que pasa, esta mentira se vuelve más pesada. Soy doctora Valentina Morales, terapeuta ocupacional especializada en autismo. Perdí mi trabajo cuando la clínica integral cerró abruptamente el mes pasado, y con ello, mi visa de trabajo. Cuando vine a buscarte trabajo pensé que sería temporal, solo hasta conseguir mis documentos en orden. Pero en 11 conocí a Mateo y vi cuánto necesitaba ayuda real, no solo cuidados básicos. Usé mis conocimientos porque no podía quedarme de brazos cruzados viendo sufrir a un niño cuando sabía cómo ayudarlo. Y luego te conocí a ti, al hombre detrás del ejecutivo, al padre desesperado por ayudar a su hijo, al viudo que sigue procesando su propia pérdida. Me estoy enamorando de ti, Ricardo. Y eso me aterroriza, porque sé que cuando descubras la verdad vas a pensar que todo fue calculado. Vas a creer que usé mis conocimientos profesionales para manipularte, cuando la realidad es que cada momento que hemos compartido ha sido completamente real. No sé cómo contarte esto sin perderte. No sé cómo explicar que mentí por supervivencia, no por ambición. Que mis sentimientos por ti y por Mateo son lo más verdadero que he sentido en años. Tal vez debería irme antes de que esto se complique más. Tal vez sería mejor para todos. Pero cuando veo a Mateo progresando, cuando veo la esperanza regresando a tus ojos, no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Te amo, a ambos. Y eso me da tanto miedo como alegría. Valentina. Ricardo leyó la carta 3 veces, cada palabra como un puñetazo a su conciencia. Todo estaba ahí: la desesperación, el conflicto moral, el miedo a su reacción, y el amor, real, complicado, aterrador amor. Había reaccionado exactamente como ella había temido. «Señor Ricardo», la voz de Esperanza lo interrumpió. «Sí, Mateo no ha comido nada en todo el día, ni siquiera el pan tostado». Ricardo miró el cuaderno en sus manos, luego hacia las escaleras donde sabía que su hijo estaba sufriendo. «Esperanza, ¿tú sabías sobre Valentina?» La mujer mayor suspiró. Sospechaba. La forma en que entendía a Mateo, las técnicas que usaba, no era instinto natural, era conocimiento profesional. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Y qué habría pasado? ¿La habría despedido inmediatamente? ¿O habría dado una oportunidad a la mujer que estaba salvando a su hijo?» Ricardo cerró los ojos. Habría pensado que era una oportunista. Exacto. Y habría perdido a la mejor cosa que le había pasado a esta familia en años. ¿Crees que estoy perdido? Esperanza lo miró con la franqueza de alguien que había trabajado para la familia durante años. «Señor Ricardo, he visto muchas empleadas pasar por esta casa. Ninguna se quedó despierta toda la noche cuando Mateo tuvo fiebre. Ninguna aprendió sus rutinas específicas y las mejoró gradualmente. Ninguna le devolvió la voz». Hizo una pausa mirándolo directamente. «Y ninguna lo hizo amar de nuevo, tanto a Mateo como a usted. ¿Crees que ella, que lo ama? ¿En serio me está preguntando eso? Esa mujer habría hecho cualquier cosa por ustedes dos. Y usted la destruyó por tener credenciales profesionales». Ricardo se levantó abruptamente, el cuaderno todavía en sus manos.
¿Sabes dónde vive? Sé dónde vivía. Pero, señor Ricardo, han pasado 2 semanas. Tal vez ya no esté ahí. Tengo que intentarlo. 1 hora después, Ricardo estaba parado frente a un edificio de apartamentos en una parte mucho más modesta de la ciudad. El contraste con su mansión era stark: paredes descoloridas, escaleras estrechas, el sonido constante del tráfico. Tocó la puerta del apartamento 2B 3 veces antes de que una voz respondiera. ¿Quién es? Soy Ricardo Vega. Por favor, Valentina, necesito hablar contigo. Un largo silencio. Luego, el sonido de cerraduras abriéndose. Valentina abrió la puerta y Ricardo sintió que se le partía el corazón. Se veía agotada, más delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Llevaba ropa casual y el cabello recogido en una cola de caballo simple. ¿Qué haces aquí? Su voz era cuidadosa, guardada. Vine a disculparme. Ya es muy tarde para eso. ¿Puedo pasar? Por favor. Valentina dudó. Luego se hizo a un lado. El apartamento era tiny pero limpio, amueblado con lo básico. En la mesa había papeles esparcidos, lo que parecían aplicaciones de trabajo y documentos de inmigración. ¿Cómo está Mateo?, preguntó inmediatamente. Terrible. No ha hablado desde que te fuiste. Apenas come. Llora tu nombre todas las noches. El dolor cruzó por el rostro de Valentina. ¿Y has venido a culparme por eso también? He venido a culparme a mí mismo. Ricardo sacó el cuaderno de su chaqueta y se lo entregó. Encontré esto. Y leí tu carta. Valentina tomó el cuaderno, sus manos temblando ligeramente. No tenías derecho. Tienes razón. No tenía derecho. Igual que no tenía derecho a acusarte de manipulación o de asumir que todo fue calculado. Se sentó en el sofá pequeño, viéndose fuera de lugar en el espacio modesto. Valentina fue un idiota orgulloso y paranoico que reaccionó exactamente como temías que reaccionaría. Sí, lo fuiste. ¿Puedes perdonarme? Valentina se sentó across from him, manteniendo distancia. Ricardo, no se trata solo de perdón. Tu reacción me mostró lo que realmente piensas de mí. En el momento en que las cosas se pusieron difíciles, asumiste lo peor. Estaba asustado. ¿De qué? De que fuera demasiado bueno para ser verdad. De que una mujer como tú estuviera interesada en alguien como yo por razones genuinas. Valentina lo miró con incredulidad. ¿Alguien como tú? Ricardo, eres inteligente, exitoso, un padre devoto. Soy un viudo con un hijo con necesidades especiales. No exactamente el premio que la mayoría de las mujeres buscan. Eso es exactamente el problema, dijo Valentina, su voz subiendo. Ves todo a través del lente del dinero y el estatus. Crees que sin tu riqueza no vales nada, y proyectas esa inseguridad en todos los demás. Tienes razón. Por supuesto que tengo razón. ¿Crees que me enamoré de tu cartera? ¿De tu casa? Me enamoré del hombre que se queda despierto toda la noche, preocupándose por su hijo. Del padre que haría cualquier cosa por ayudar a Mateo. Del hombre que me miraba como si fuera extraordinaria cuando me sentía invisible. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Me enamoré de ti, Ricardo. De ti. No de tu dinero, no de tu posición, de ti. Valentina. Pero tú nunca podrás creer eso, ¿verdad? Siempre va a haber una parte de ti que se pregunte si estoy aquí por las razones correctas. Ricardo se acercó a ella en el sofá. No, ya no. Leer tu carta, ver lo que le pasó a Mateo sin ti, me di cuenta de que fui yo quien no entendía lo que teníamos. ¿Y qué es lo que teníamos? Una familia. La primera familia real que he tenido desde que murió Elena. Valentina cerró los ojos. Ricardo, no puedes aparecer aquí después de 2 semanas y esperar que todo vuelva a la normalidad. No espero eso, pero espero una segunda oportunidad para hacer las cosas bien esta vez. ¿Cómo? Ricardo respiró profundamente. Ven conmigo. Ahora. No como empleada, sino como la terapeuta ocupacional que eres, como la mujer de la que estoy enamorado, como parte de nuestra familia. Ricardo, Mateo te necesita, yo te necesito. Y si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que entiendo la diferencia entre amor real y cualquier otra cosa. Valentina lo miró durante largos minutos, el conflicto evidente en su rostro.
Si hago esto, si regreso, tiene que ser con honestidad completa. Sin mentiras, sin secretos, y tienes que aceptar que voy a trabajar como terapeuta, no como empleada doméstica. Por supuesto. Y la próxima vez que tengas dudas sobre mis motivaciones, vas a hablar conmigo en lugar de asumir lo peor. Te lo prometo. Valentina se quedó en silencio por un momento más. Luego suspiró. Está bien, pero vamos por Mateo. Él es quien realmente importa en todo esto. Gracias, dijo Ricardo tomando sus manos. Gracias por darnos una segunda oportunidad. No me las des todavía. Primero veamos si puedes realmente cambiar. Mientras se dirigían hacia la puerta, Valentina se detuvo. Una cosa más, Ricardo. Sí, la próxima vez que me digas que soy extraordinaria, será mejor que lo digas en serio. Ricardo sonrió. La primera sonrisa real en 2 semanas. Eres extraordinaria, Valentina Morales. Y esta vez lo digo completamente en serio. Epílogo. 6 meses después, la mansión Vega había sido transformada en algo que nunca había sido antes, un verdadero hogar. El sonido de la risa llenaba los pasillos. No solo la risa de Mateo, que ahora hablaba en oraciones completas y había comenzado a hacer bromas simples, sino también la risa de Ricardo, profunda y genuina, y la de Valentina, musical y cálida. Era sábado por la mañana, y los 3 estaban en la cocina preparando el desayuno juntos. Una tradición que habían desarrollado durante los últimos meses. Mateo estaba parado en una silla, ayudando a Valentina a mezclar los ingredientes para panqueques, mientras Ricardo preparaba café y jugo fresco. ¿Puedo poner más chispas de chocolate?, preguntó Mateo sosteniendo la bolsa con cuidado. Por supuesto, respondió Valentina. Los panqueques de sábado necesitan muchas chispas de chocolate. ¿Y fresas?, agregó el niño, sus ojos brillando con emoción. Y fresas, confirmó Valentina, riendo cuando Mateo aplaudió. Ricardo observaba la escena desde la cafetera, su corazón lleno de una gratitud que aún lo sorprendía. Los últimos 6 meses habían sido los mejores de su vida desde que murió Elena. No porque hubiera olvidado a su primera esposa, sino porque había aprendido que el corazón humano tiene capacidad para más amor del que había imaginado. Valentina ahora trabajaba oficialmente como terapeuta ocupacional privada de Mateo, pero su relación había evolucionado mucho más allá de lo profesional. Había estado viviendo en la casa durante los últimos 3 meses, en el cuarto de huéspedes principal que habían convertido en su espacio personal, aunque, honestamente, pasaba la mayoría de las noches en el cuarto de Ricardo. «Papá, ¿puedes alcanzarme la miel?», pidió Mateo interrumpiendo sus pensamientos. «Claro, campeón». Ricardo se acercó, pasando su brazo alrededor de la cintura de Valentina mientras le entregaba la miel a su hijo. Ella se recargó contra él naturalmente, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó Ricardo de repente. «Sábado», respondió Mateo con la lógica simple de un niño de 8 años. «Sí, pero también es el día que Valentina llegó a nuestra vida por primera vez hace 7 meses». Valentina volteó en sus brazos, sorprendida. «¿Recordaste la fecha?». «Recuerdo todo sobre ese día. Cómo tocaste el timbre exactamente a las 2 de la tarde. Cómo llevabas puesto ese traje negro que te quedaba un poco grande. Cómo calmaste a Mateo la primera vez que tuvo una crisis. Y cómo me mentiste sobre quién eras», agregó con una sonrisa traviesa. «¿Y cómo me mentiste sobre quién eras?», repitió Valentina riéndose. «Aunque técnicamente tú también me mentiste». «¿Yo? ¿Cuándo?». «Dijiste que solo necesitabas una empleada doméstica. Nunca mencionaste que también estabas buscando a alguien que te enseñara a amar de nuevo». Ricardo la besó suavemente, un beso que sabía a café y a promesas de futuro. «No sabía que eso era lo que estaba buscando hasta que llegaste». «¡Eu!», gritó Mateo, pero estaba sonriendo. «Nada de besos en la cocina. ¿Por qué no?», preguntó Valentina volteándose hacia él con expresión de falsa seriedad. «¿No te gustan los besos?». «Solo cuando no estoy tratando de cocinar», respondió Mateo con una dignidad cómica. «Es una distracción». «Ah, disculpa, chef Mateo», dijo Ricardo haciendo una reverencia exagerada. «No volverá a pasar». «Más les vale», respondió Mateo, pero su sonrisa se amplió.
Mientras terminaban de preparar el desayuno, Ricardo reflexionó sobre todo lo que había cambiado. El progreso de Mateo había sido extraordinario, pero gradual y sostenible. Ahora asistía a una escuela especializada 2 días a la semana. Tenía sesiones de terapia ocupacional regulares con Valentina y había incluso hecho algunos amigos en su clase de natación adaptada. Pero más importante que cualquier milestone terapéutico era el hecho de que Mateo era feliz. Realmente, genuinamente feliz. Y Ricardo también lo era. Después del desayuno, mientras Mateo veía su programa favorito en la sala, Ricardo y Valentina se sentaron en el jardín con una segunda taza de café. El mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones importantes durante los últimos meses. ¿En qué estás pensando?, preguntó Valentina notando su expresión contemplativa. En lo diferente que se siente todo ahora. Hace 7 meses esta casa era como un museo, hermosa pero vacía. Ahora es ruidosa y desordenada y llena de vida, completó Valentina. Exactamente. Y no la cambiaría por nada. Valentina tomó su mano, entrelazando sus dedos. Ni siquiera por una empleada doméstica que fuera honesta desde el primer día. Ricardo consideró la pregunta seriamente. ¿Sabes qué? No. Porque si hubieras sido honesta desde el principio, probablemente te habría contratado como terapeuta. Habríamos mantenido una relación profesional estricta y nunca habríamos descubierto esto. Gesticuló entre ellos hacia la casa donde podían escuchar a Mateo cantando junto con su programa. A veces las mejores cosas en la vida vienen disfrazadas de problemas. Esa es una manera muy diplomática de decir que mi mentira resultó ser una bendición disfrazada, se rió Valentina. No, tu valentía resultó ser una bendición disfrazada. Tomar ese trabajo, ayudar a Mateo incluso cuando no tenías que hacerlo, arriesgar tu corazón con nosotros, eso fue valentía. Valentina se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. ¿Sabes lo que más me asusta?, dijo finalmente. ¿Qué? Lo fácil que es esto. Estar aquí con ustedes. Se siente tan natural que a veces olvido que no siempre fue así. ¿Eso te asusta? Me asusta que sea demasiado bueno para durar. Ricardo se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando ambas manos. Valentina, ¿sabes cuál es la diferencia entre esta vez y todas las relaciones que tuve antes de Elena? ¿Cuál? Esta vez no tengo miedo. No tengo miedo de que me dejes. No tengo miedo de que esto no sea real. No tengo miedo de que estés aquí por las razones equivocadas. ¿Sabes por qué? Valentina negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Porque ya pasamos por lo peor. Ya enfrentamos las mentiras, la desconfianza, la separación. Ya nos lastimamos y nos perdonamos. Ya nos elegimos, no una vez sino varias veces. Esto no es amor de luna de miel, Valentina. Esto es amor real, complicado, duradero. Ricardo, además, continuó con una sonrisa traviesa, ya te vi en tu peor momento, desesperada por trabajo, mintiendo sobre tu identidad, usando técnicas de terapia ocupacional disfrazadas de limpieza doméstica. Y adivina qué. ¿Qué? Incluso en tu peor momento eras extraordinaria. Valentina se rió a través de las lágrimas. Eres un tonto. Soy tu tonto. Sí, dijo inclinándose para besarlo. Eres mi tonto. Papá, Valentina. La voz de Mateo llegó desde la casa. Vengan a ver. Hay un pájaro en la ventana. Se separaron riéndose. Nuestro tonto, corrigió Ricardo. Somos familia, ¿verdad? Sí, respondió Valentina, poniéndose de pie y tomando su mano. Somos familia. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, donde Mateo los esperaba con emoción para compartir su descubrimiento, Valentina reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta aquí. Había comenzado con desesperación y mentiras, había pasado por dolor y separación, pero había terminado con algo que nunca había esperado encontrar. Una familia, no una familia perfecta, sino una familia real, complicada, amorosa, llena de desafíos y alegría en igual medida. «Oye, Ricardo», dijo mientras se acercaban a la puerta. «Sí, para el récord, si alguna vez necesitas una empleada doméstica otra vez, ya tienes mi currículum. ¿El real o el ficticio? Depende de qué tipo de jefe seas».
Ricardo se detuvo y la besó una vez más, larga y profundamente, sin importarle que Mateo pudiera verlos. El tipo de jefe que se enamora de sus empleadas extraordinarias, murmuró contra sus labios. Entonces, definitivamente, el real. Y mientras entraban a la casa, donde los esperaba Mateo con una sonrisa enorme y una historia sobre pájaros azules, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había sobrevivido a la honestidad, a la imperfección y al miedo. El tipo de amor que dura para siempre. ¿Qué te pareció la historia de Ricardo, Valentina y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.